Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Vamos a hablar del caso de Philip Wood. Muchos de vosotros diréis quién es Philip Wood. Philip Wood fue un tipo que viajaba en el vuelo MH370, aquel avión desaparecido en Malasia. Concretamente, la última ubicación conocida presuntamente es en el estrecho de Malaca. Posteriormente, China afirma que el avión se cayó cerca de las costas de Australia en dirección a la Antártida, imaginad. Y lo afirma porque dice que una ecobaliza de un satélite, pues parece ser que detectó un blip que generaba una especie de efecto Doppler, y que ese efecto Doppler desaparece en un punto concreto del Océano Índico. Con lo cual los chinos llegan a la conclusión de que el avión se ha estrellado en el mar. Pero el caso de Philip Wood es muy extraño. El caso de Philip Wood es un tipo que presuntamente iba en aquel avión. Presuntamente no, aparentemente era una de las personas que viajaban en aquel avión. Y este hombre, al cabo de una semana, después de la desaparición del avión, envía un mensaje en el cual lanza una fotografía dentro de aquel mensaje y un texto. Algo absolutamente alucinante, teniendo en cuenta que su desaparición se había producido hacía una semana y que el avión estaba o se había dado por estrellado. Nosotros planteamos la hipótesis de que el avión no se había estrellado, de que el avión sencillamente había sido secuestrado y llevado a la isla de Diego García. Desconocemos para qué, aunque planteábamos la posibilidad de que había una patente de un microchip muy importante, que finalmente recabaría esa patente sobre los intereses de una poderosa familia como es la familia Rothschild. Imaginemos por un momento que el avión de Malasia efectivamente fue secuestrado. Piensen por un momento que al rato de despegar aquel avión cambia de rumbo dramáticamente. Podemos pensar que el pasaje de aquel avión no se percata de ese giro, o que ese giro lo efectúa de manera anómala, pero evidentemente hay ciertas personas dentro del avión que lo detectarían, entre ellas, por supuesto, las azafatas acostumbradas a volar en esa ruta, por supuesto. Ellas, inmediatamente al ver ese giro y que el sol estaba en dirección contraria, se tuvieron que detectar o tuvieron que ver que ese avión se estaba produciendo algo anómalo. Para secuestrar un avión de estas características, suponemos que haría falta, con tantísima gente dentro, un grupo más o menos nutrido de secuestradores. Pensamos que tal vez una cifra entre mínimo 5 personas para hacerse con el control de aquel avión. Por supuesto, había que hacerse con el control de los mandos de aquel avión. La teoría que se barajaba es que Zaharie Ahmad Shah, que era uno de los pilotos, estaba implicado dentro del secuestro de este propio avión. Hay dos puntos un poco oscuros dentro de la historia de Zaharie Ahmad Shah. Uno de ellos, concretamente, es que en su casa, en los simuladores de vuelo que tenía informáticos, en las 4 pistas de aterrizaje que tenía programadas, una de ellas era Diego García. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, y además es una zona en la cual nunca había aterrizado y nunca había volado. ¿Por qué tenía esa pista de aterrizaje? No lo sabemos. Otro de los datos interesantes es que, al parecer, el señor Zaharie recibió una llamada con una serie de instrucciones por un teléfono móvil minutos antes de despegar. El móvil, desde el cual recibe la llamada, había sido registrado fraudulentamente a nombre de una mujer. Y la conversación, de la cual no sabemos qué es lo que ocurre, incluso el gobierno de las autoridades de Malasia están investigando cuál fue el contenido de aquella conversación, aparentemente dura 2 minutos y posteriormente el avión despega. Supongamos por un momento, o bien que el señor Zaharie formaba parte del equipo de secuestradores del avión, o bien que el señor Zaharie hubiese sido, o le hubieran efectuado algún tipo de programación mental, y vamos a utilizar este término, con el cual, cooperó con aquellos secuestradores que se hicieron con el control del aparato. Aparentemente, si estas cosas son así, el otro piloto que había, posiblemente fuese cogido por el resto de secuestradores y llevado al grupo de pasajeros que había dentro del avión. Vamos a pensar que esta situación se produjo, que quizás fuese la más obvia. Aparentemente es muy difícil especular en estos terrenos, pero desde luego pensamos que posiblemente por aquí fueran los tiros.
Lo cierto es que el señor Philip Wood, esa persona que manda el mensaje a través de su iPhone 5 y manda la fotografía, bueno, pues él afirma, según el texto, un texto oficial que existe sobre lo que él hace, él dice textualmente que, bueno, pues lo que ocurre es que en el texto dice así: he sido secuestrado por personal militar desconocido. Después de que este vuelo fuese secuestrado, me vendaron los ojos. Yo trabajo para la IBM y me las he arreglado para ocultar mi celular, mi móvil, dentro de mi culo durante el secuestro. Me han separado del resto de los pasajeros y estoy en una celda. Mi nombre es Philip Wood y creo que me han drogado porque no puedo pensar con excesiva claridad. Esas son más o menos las palabras, la traducción más o menos, una traducción un poco libre de las palabras que el señor Wood dice dentro de aquel mensaje. Inicialmente hay una serie de especulaciones sobre el señor Wood, que si existe, que si no existe. Posteriormente aparece una novia, quien reclama o reivindica la existencia del señor Wood, que espera volver a verle. En fin, existe una serie de datos que nos parecen o nos hacen pensar que efectivamente el señor Wood existe, es real, es un personaje real. Incluso dentro de LinkedIn, bueno, pues él tiene un perfil que ha creado hace bastante tiempo, y todos podemos pensar que el señor Wood, sí, bueno, pues sí, efectivamente existe. Partimos de esa base. Lo que ya nosotros no sabemos si creer o no creer es la historia del mensaje y la fotografía, porque vamos a analizarla detenidamente, vamos a pensar de una manera más o menos pragmática qué es lo que hubiese ocurrido. Imaginad que ese vuelo dura muchas horas hasta que llega a la base de Diego García y evidentemente los pasajeros en un momento dado necesitan ir al baño por necesidades biológicas. Los secuestradores tienen dos alternativas. Una de ellas, consentir el acceso a los baños siempre vigilado, quiero decir con la puerta abierta, y otra de ellas, impedir el acceso al baño, con lo cual las personas deberían hacer sus necesidades biológicas allí donde se encuentren, más o menos, o de la forma que puedan, vaya. Estas son las dos posibilidades que nosotros sospechamos que, en base a un secuestro, esos secuestradores, no siendo estúpidos y habiendo planeado perfectamente qué es lo que deberían hacer durante ese secuestro, harían con respecto a los pasajeros. Supongamos que estos secuestradores son absolutamente estúpidos, han ido a una escuela y han sacado muy malas notas con respecto a la asignatura de secuestro de aviones, y deciden permitir que esas personas entren al baño, y esas personas entren al baño y cierren la puerta. Imaginemos que estos secuestradores son estúpidos. De hecho, son tan estúpidos que les permiten hacer todo eso sin ser previamente cacheados. Vamos a ponerlos en la peor de las situaciones. Los 5 son francamente tontos. Con lo cual el señor Philip, que afirma que escondió durante el secuestro un iPhone 5 dentro de su culo, bueno, pues sí, consigue entrar en el servicio, consigue esconder el teléfono, lo apaga, lo esconde y posteriormente sale para que finalmente esta gente llegue a la isla de Diego García. Recordemos que un iPhone 5 tiene casi 6 centímetros de anchura, con lo cual la experiencia no debió ser muy agradable. Vamos a dejarlo ahí. Bien, pensemos que después del viaje, estas personas, cuando aterriza el avión, son encapuchados, llevados por grupos a una serie de dependencias que ellos, por supuesto, no conocerían, y los mantienen ahí de manera conjunta durante una semana, para posteriormente ser aislados. Durante estos días, aparentemente, podemos pensar que han sido encapuchados, aunque en algún momento deberían comer o deberían beber, pero supongamos que tienen los ojos cerrados. Vamos a pensar también otra situación extraordinaria. Supongamos que este avión efectivamente es llevado a la base de Diego García, y allí en la base de Diego García pues no tienen arcos magnéticos. Deciden no pasar a todas estas personas secuestradas para luego mantenerlas con vida, no las dejan pasar por arcos magnéticos, sencillamente se las llevan. Y por supuesto, al no pasarlas por arcos magnéticos, tampoco las pasan por, digamos que, cámaras de rayos X para ver si dentro de su cuerpo tienen algún tipo de artefacto o material que pudiese peligrar la misión del secuestro de este avión. Imaginemos que no solo los secuestradores son estúpidos, sino que también son estúpidos aquellos que organizan el plan post-secuestro. Este escenario, en cierto modo,
nos recuerda, no sé si os acordáis, de la película Papillón, donde, bueno, pues aquellos que eran encerrados dentro de las cárceles de Guayana escondían todos sus bienes o sus pertenencias valiosas dentro de guardapuros metálicos que posteriormente protegían con bolsas y se los insertaban ellos mismos, pues dentro del mismo sitio donde el señor Philip Wood insertó su iPhone 5. Evidentemente, en aquella época no había arcos magnéticos, no había rayos X, no había todo este tipo de infraestructuras. Pero supongamos que supera el señor Philip todos estos escollos y que es aislado en un momento dado, después de una semana totalmente, deciden desatarle y deciden quitarle la capucha y lo meten en un cuarto oscuro, totalmente oscuro. Ese es el momento en el cual aparentemente el señor Philip Wood saca su iPhone 5 y ese iPhone 5, bueno, pues consigue milagrosamente aguantar los fluidos intestinales del señor Philip Wood, consigue, digamos que no se estropea, su electrónica aguanta. Imaginemos que es un teléfono perfectamente sellado y que no entre ningún tipo de humedad dentro del mecanismo electrónico. Y también imaginemos o supongamos que la batería del señor Wood no se ha evaporado, pese a que esté apagado durante una semana, y que el señor Wood tuviese la carga completa o prácticamente completa. Vamos a ponerlo en el caso más favorable. Imaginemos todos este tipo de situaciones y por supuesto que dentro de ese sitio donde se encontraba el señor Wood no existían cámaras infrarrojas, no estaba vigilado y que los vigilantes que había fuera de la celda, bueno, pues estaban distraídos por ahí haciendo cualquier cosa. Vamos a ponernos en una de las situaciones más extremas. La pregunta que a mí se me suscita, o se me suscitan varias preguntas por las cuales yo genero una serie de dudas, es, primero, ¿se le olvida al señor Philip que su iPhone 5 tiene flash? Recordemos que la imagen que envía es totalmente en negro. Yo he tenido la oportunidad de efectuarle un tratamiento intentando intensificar los colores que había dentro de esa imagen y efectivamente me da la impresión de que es una imagen fotografiada, procedente de una fotografía en una zona oscura, más que un cuadro negro sencillamente, pero desde luego todos los iPhone 5 tienen flash. ¿Por qué no utiliza el flash? ¿Se le olvidó al señor Philip? ¿O por qué fotografía una parte totalmente oscura de la estancia donde se encuentra? ¿Por qué no gira la cámara y se fotografía él mismo? Con el flash, evidentemente. Es algo bastante más razonable. Y otra cosa, adicionalmente a todo esto, bueno, pues os comento que ese tipo de cámaras llevan una tecnología que se llama EXIF. Esa tecnología lo que graba es dentro de las imágenes la ubicación geográfica donde se encuentra el tipo que ejecuta esa fotografía para posteriormente, bueno, pues que esa fotografía siempre nos dé la ubicación de la misma. Creo que también incluso graba la hora. Pero bueno, independientemente de todo esto, aparentemente consigue efectuar esa fotografía y, por supuesto, el EXIF marca la ubicación de la base de Diego García. O sea, ya podemos considerar que los secuestradores son absolutamente estúpidos y aquellos que han ejecutado el proceso de secuestro o possecuestro, pues son de lo peor, digamos que de lo peor de lo peor. Son prácticamente como los Looney Tunes, una cosa imposible. ¿Qué es lo que hace el señor García? ¿Qué es lo que hace el señor Wood, el señor Philip Wood? Pues lo que hace es efectuar esa fotografía y mandar un mensaje. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué ese mensaje es tan escueto? ¿Por qué no manda una serie de mensajes dando datos adicionales, datos personales que identifiquen como que realmente es él? Algo personal, un número de teléfono, una ubicación, donde él vive, el nombre de su mascota, no lo sé, o el nombre de su novia. ¿Por qué el señor Wood no manda algún dato adicional? ¿Por qué el señor Wood no envía dentro del mensaje, digamos que algún tipo de mensaje para sus familiares o para su novia? ¿Por qué no lo hace? ¿Se le olvida? Pues tuvo una semana para pensar qué es lo que podía mandar dentro de aquel mensaje. ¿Por qué manda ese escueto mensaje? ¿Por qué incluso no llama? Ya que tenía cobertura, tenía acceso a datos. ¿Por qué no lo hace? ¿O por qué no, en vez de mandar una fotografía, manda un mensaje por voz? Más o menos susurrando algún tipo de idea de lo que le está ocurriendo. ¿Por qué no lo hace? No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Se me ocurren muchas preguntas. Incluso hay gente que dice que dentro de la IBM el señor Wood no figura como empleado. Otras fuentes dicen que sí, que el señor Wood figura como empleado. Lo cierto es que el LinkedIn sí que existe y está ahí con su currículum. Y su aparentemente novia pues también existe.
La pregunta siguiente que me hago es: ¿por qué mantienen con vida a los que han secuestrado? ¿Qué objeto tiene mantenerles con vida? En resumidas cuentas, nosotros pensamos que, si bien es cierto, el señor Philip Wood existió o existe, estamos casi convencidos de que la teoría del mensaje enviado por el señor Wood pertenece a un fake. No es cierto, es falsa. Tal vez un hacker con un poquito de conocimientos y capaz de editar una imagen, es posible que haya sobrescrito los códigos EXIF y haya modificado los parámetros necesarios como para dar credibilidad a esa fotografía, marcando la ubicación de la isla de Diego García. Es posible que el avión se encuentre dentro de la isla de Diego García, pero sinceramente sospechamos que aquella gente que fue llevada a la isla de Diego García después de su aterrizaje no duró más de una hora. Ese es nuestro personal punto de vista. Eso es lo que pensamos, es un punto de vista. Después de esto, pues que cada uno saque sus teorías, pero sencillamente la idea de que el señor Philip Wood mandó un mensaje no nos parece demasiado creíble. Lo dicho, después de todo esto, sin más, os digamos que enmarco al próximo videoprograma, que será un tema interesante el que tratemos, y desde mundodesconocido.es nos vemos. Hasta pronto.